Dios les bendiga, bienvenidos a nuestro canal. Si usted es la primera vez que nos está viendo o ha estado antes pero aún todavía no se ha suscrito, le invitamos para que se suscriban y toquen la campanita para que reciban las notificaciones de todo nuestro contenido. También no se olvide de darle like para que así el algoritmo de lo que es YouTube comparta todo nuestro contenido, compartan nuestro canal por todas las redes. Así que ayúdenos, ¿verdad? A seguir expandiendo este canal, un canal humilde que estamos haciendo todo lo mejor posible para aportar un granito de arena en lo que es el estudio de la palabra y la predicación del evangelio a través de estos videos. En este programa comenzamos lo que es la nueva serie de escatología bíblica, el estudio del fin de los tiempos o de Apocalipsis. El fin de esta serie es presentar por lo menos las tres escuelas más conocidas de lo que es el estudio escatológico, aunque hay varias, ¿verdad? Hay varias. Ahora mismo podemos mencionar por lo menos cuatro, ¿verdad? Lo que son la escuela premilenial clásica o histórica, lo que es la escuela premilenial dispensacionalista, lo que es la escuela amilenial y lo que es la escuela postmilenial, ¿verdad? Y cada uno presenta un ángulo o una manera de interpretar el libro de Apocalipsis. Sobre esta serie tuvimos la oportunidad de conseguir tres personas que nos van a estar explicando su posición de su postura escatológica. Pudimos conseguir una persona que nos explicará su posición, su postura amilenialista, idealista, amilenialista, idealista. Tenemos una persona que nos va a hablar de su postura premilenial dispensacionalista y una persona que nos va a hablar de su postura postmilenial, preterista parcial. Son tres escuelas que vamos a estar presentando en esta serie. Quisimos también buscar, conseguir a alguien que tuviera la postura premilenial clásica o histórica, pero es muy difícil. Pero por lo menos quisimos traer esta serie de estas tres escuelas que son las más conocidas, ¿verdad? Entre varias, y todavía se siguen formando nuevas escuelas escatológicas, pero estas son las tres más conocidas en lo que es el estudio del fin de los tiempos, el Apocalipsis. Quiero que entienda que el propósito de esta serie no es debatir con las posturas escatológicas. Así que usted no me va a ver en el programa de una posición de debatir. Sí, vamos a estar haciéndole preguntas difíciles en cuanto a su postura, pero no es el propósito de debatir. Es un propósito para que usted tenga quizás un conocimiento básico, ¿verdad? Porque tampoco no vamos a estar entrando en todos los detalles porque eso llevaría mucho tiempo. Pero el objetivo de esta serie sería obtener un conocimiento básico de las posturas de estas escuelas escatológicas. Así que sin más preámbulo, comenzamos. Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este canal, Pastor Abimael Ayala. Hoy tenemos un programa súper interesante. Tengo la bendición de tener a este joven que he visto cómo Dios ha trabajado con él. He visto el crecimiento. Edgardo Rosa. Edgardo, déjale saber a la gente, preséntate para que sepan quién eres.
Sí, no, gracias, Abimael, por dejarme entrar al canal y poder tener esta discusión. Como has dicho, Carlos Rosa, me crié en Massachusetts. Presentemente estoy como un pastor en una iglesia en Sudbury, Massachusetts, que se llama First Baptist Church de Sudbury. Soy uno de los pastores ahí entre 6 que tenemos. Estoy casado de mi esposa con Jocelyn, hemos estado juntos desde la high school. Tenemos 2 hijas y una en camino. Vamos para 3. Felicidades, felicidades. Gracias, gracias. Este, y de estudios, estoy estudiando, yo estudio en una escuela que se llama William Tennent School of Theology. Y mis estudios específicos son en la historia de la iglesia, church history, con un enfoque la etapa, en la época de la Reformación. Pero sobre todo, o sea, me encanta que el evangelio siga para adelante. Me gusta predicar, escudriñar la escritura y por la gracia de Dios, enseñársela a otros y pues, lo mejor posible que puedo hacerlo. No, yo te agradezco este tiempo. Yo sé que tienes una agenda bien bastante apretada, y gracias por abrir este espacio. Hoy él va a estar presentando lo que es la posición amilenial, en lo que es la escatología. Así que es interesante. Hemos preparado lo que es esta serie de escatología y hoy tenemos esta bendición de tener a Edgardo Rosa que va a estar presentando, como dije anteriormente, la posición amilenial. Así que Edgardo, el piso es tuyo y háblanos, ¿verdad? De qué es lo que cree, ¿verdad? La posición amilenial en la escatología. Así que, como decimos en inglés, the floor is yours. Sí, y lo primero que debo de decir es, me disculpan por las palabras que no me salgan en español. Mi educación, mi trabajo, todo lo hago en inglés, pero trato lo mejor posible estudiar y enseñar en español. Me disculpan allá ya por cualquier palabra que no me salga. Pero sí, ¿no? Hablando de la escatología, es lo que estamos hablando es de las doctrinas del último tiempo, del tiempo final, que encontramos en la Biblia, que no importa en qué posición tengas, todos cristianos creemos que Jesús va a regresar y que va a derrotar a Satanás y a las naciones y a todos aquellos que estén en pecado y no tengan fe en Cristo, y que la tierra nueva y los cielos nuevos vienen y estaremos con Él hasta en la eternidad. Con cuerpos glorificados. Esta conversación es como si estamos haciendo como un rompecabezas. Cómo ponemos los pedazos, pero sabemos que la foto que tenemos en el rompecabezas, que todos lo vemos lo mismo, es cómo ponemos esos pedazos. En mi posición que yo aguanto, nosotros, el amilenista no niega nada de lo que dice la palabra. Hasta la palabra amilenalista como que se presenta que en la A, como la prefix, como que niega algo. O sea, como el ateo niega que no hay un Dios. Pero nosotros no negamos nada. La posición nosotras lo que dice es que en vez de que Jesús venga y traiga un reino de 1000 años, aquí presentemente en un momento u otro, en la tierra, antes de que venga el nuevo cielo y la nueva tierra, y que nosotros todos tengamos cuerpos glorificados. El amilanista dice que ese reino ya está presente, que Jesús ahora mismo reina en el cielo y él le da a sus santos, a su pueblo, a los que tengan fe en él, parte de ese reino para que puedan reinar con él. No que nosotros somos rey, él es el rey, pero él nos comparte su reino como hizo en la creación, que cuando Dios creó la tierra y le dio a Adán y Eva parte de ese reino para que ellos tuvieran dominio sobre la tierra. La posición, afirmamos que Jesús regresará
afirmamos que vamos a ser resurrectados, afirmamos que va a haber un juicio al final del día, que aquellos que no tengan fe van a ir van a ser condenados, y los que tengan fe van a entrar y estarán en la presencia de Dios eternamente. Eso, en un resumen breve, eso es lo que nosotros creemos. La diferencia sería que otras posiciones aguantan que Jesús va a regresar en un momento u otro, que no sería cuando Él va a traer la consumación del mundo, pero que va a traer con Él un reino terrenal por 1000 años. Eso sería la posición premilenialista, y la post sería que después de un tiempo que a lo mejor algunos piensan que es 1000 años, o que no son, que no, un mil años literal, pero que después de ese tiempo que Jesús regresará contra el amilenialista, que Él reina ahora, y cuando Él venga todo se va a cumplir, que no va a haber un periodo intermedio en lo cual Él va a reinar en esta tierra y Él no va a traer todas las promesas que Él nos promete que va a traer cuando Él venga. Perdona que interrumpa. En la posición amilenialista, cuando Cristo venga por segunda vez, es prácticamente la consumación de todo. Ajá. Sería en ese momento, ahí es que van a sonar las trompetas que tenemos en Mateo 24, en Tesalonicenses. Esas trompetas sonarán, el pueblo de Cristo sube hacia el cielo, sube hacia el cielo. En ese momento Él le dará cuerpos glorificados, y en su bajada nosotros subimos, y él al bajar, nosotros bajamos con Él, y se consume la historia de la tierra. Como todos entienden, o sea, que va a haber una guerra contra Satanás y las naciones que él ha gathered, ha puesto juntos, y Jesús va a ganar esa guerra, esa batalla, y de ahí va a haber una gran división que se llama, o sea, el juicio para los que no tengan fe en Cristo, y los rewards, Recompensa. la recompensa a los que tengan fe. Tengo una pregunta porque que he escuchado que se hace bastante, es ¿cuál es la diferencia entre la posición amilenial y la postmilenial? Pregunto porque se entiende en que las dos posiciones presentan el reino en un tiempo presente. Uh-huh. Sí, históricamente, nosotros como grupo hemos, hasta el siglo XIX, el que es amilenial, hasta el siglo XIX era un postmilenial. Pues no había el término, porque sí, como has dicho, los dos creen que la escritura enseñan que Cristo está reinando ahora, y que, claro, que Él va a regresar después del milenio. Y los dos, hay diferentes posiciones de los postmileniales. Hay algunos que piensan que ese tiempo será un 1000 años literalmente, hay algunos que no lo piensan así, pero que él va a regresar después del milenio. Son los dos en esa posición, tenemos esa fundación. La diferencia viene en la cual qué va a ocurrir en ese tiempo, en ese milenio. Ponle que sea un tiempo que sea, no sea literal. El amilenialista piensa que en esa época va a haber pecado, y va a haber la expansión del evangelio, contra la posición postmilenial, que piensa que en un momento u otro el mundo se va, y digo el mundo, políticas, la educación, trabajos, va a haber un cambio en la cual todo o la mayoría de las cosas en la tierra se van a convertir en cristianos. Que el gobierno va a ser cristiano, la educación se va a hacer cristiana. Eso es lo que se llama como la era
o sea, the Golden Age, la era de oro, que todo va a estar bien. Y la pregunta que nosotros, como en la posición mía, le preguntamos, que preguntamos es, ¿Jesús regresará a un mundo salvo o él regresará a salvar el mundo? Sí, porque por lo que entiendo que has explicado, pues el amilenialista, prácticamente en eso yo creo que son iguales que el premilenialista, que ven que el mundo pues va a empeorar. Digo, y el postmilenialista tiende a ser más optimista, que piensa que todo va a mejorar y que va a ser, como estabas explicando, un mundo preparado para la venida de Cristo. No sé si lo entendí bien. Sí, sí, así mismo, o sea, que ellos piensan que va a haber un momento que no se sabe cuándo va a empezar, pero que sí, que el evangelio va a tener una gran victoria sobre el pecado. Y ellos afirman que no es que no va a haber ningún pecado, no es que va a haber ningún impío, es que va a haber una gran expulsión del pecado que tú puedes ver, y va a ver ponle el presidente o el gobernador, ellos todos van a ser cristianos, y puedes decir, mira, wow, mira cómo el evangelio ha cambiado todo. Y ellos piensan que en ese momento regresará Jesús. Y como he dicho, si ese momento, esa época sería 1000 años literalmente, o no, pero él regresará, y él lo que va a regresar es a la tierra, y lo que va a encontrar, él va a encontrar más cristianos que impíos. So, Ah, ah, hablaste un punto de lo que era 1000 años literal. Lo que tengo entendido que la posición amilenial ah, tiene, eh, interpreta lo que es el libro de Apocalipsis, lo interpreta como, pues, como lo que es un libro apocalíptico. So, por ende, tiende a tener una posición idealista más en la interpretación. So, explica un poco de cómo es que ustedes interpretan esa parte de 1000 años. sí, sí, no sé si me puedes dar el privilegio para, Oh, claro que sí. Ya está. ok, dame. So, estamos leyendo el libro de Apocalipsis, podemos ver que hay 4 posiciones que podemos usar. Disculpa, a ver si. 4 posiciones que podemos usar para interpretarlo. Y estas son las 4 posiciones. El preterismo, que afirma que el cumplimiento de muchas de las profecías de los últimos tiempos ya han ocurrido con la caída de Jerusalén. Son mucha de esta gente que coge esta posición, ellos postulan que Apocalipsis fue escrito antes de la caída de Jerusalén, de la caída del templo, y que las profecías que hay en Apocalipsis se cumplen con la caída del templo. So, ellos ponen una fecha de la escritura de Apocalipsis antes del año 70, cuando se cae el templo, y la mayoría de las profecías que tenemos en el libro se cumplen con la caída de Jerusalén. So, ese es el preterismo. El futurismo, como lo lees, muchas de las profecías se van a cumplir en el futuro. Y el historicismo, se cree que la mejor forma en la que la puedo explicar, el futurismo piensa que las profecías van a ocurrir cronológicamente. So, ellos ven las 7 iglesias en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis como representando una época de la iglesia. Suponle que la primera iglesia que que Juan le escribe, ellos representan una época de la iglesia, y ahí le sigue la otra hasta el cumplimiento de la tierra. A mí se me hace difícil, porque lo que pasa con esa interpretación, es que Juan no le está escribiendo a la iglesia en ese momento. Él está diciendo, ponle a la séptima y a la sexta iglesia, este mensaje no es para ti, va a ser para 1000 años o 2000 años después que tú te fuiste. So, esa posición se me hace muy difícil. Y después lo que tú mencionaste, el idealismo, afirma que muchas de las profecías de los últimos tiempos tienen un cumplimiento continuo porque simbolizan una realidad espiritual.
Que la iglesia, que nosotros, 2000 años después de que Juan escribió Apocalipsis, podemos entender y recibir un mensaje para nosotros, porque sabemos que él le escribe a unas iglesias que que históricamente están ahí, son literales. Esa gente están físicamente en Asia Menor, pero que el mensaje que Pablo le da, que Juan le da, espiritualmente nosotros lo podemos recibir porque es un mensaje que dura para toda la iglesia. Vemos que no solo el mensaje, pero los datos, los números que él usa, se pueden ver en una manera figuratively. Figurativa. Ajá, y si le puedo, vamos, y si para dar como un ejemplo, si nos vamos a Apocalipsis capítulo 1 y leemos, empezando ahí en el principio, en el versículo dice, Dios, habiendo hablado, perdón, tenía, mira, Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, ya le dio a conocer, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los escuche, oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Versículo 4, Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracias a vosotros, paz de aquel que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel y el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra. Vamos a parar ahí. En el versículo 4 y el versículo 5 lo que tenemos es una fórmula que se ve en Mateo 28, a lo último de Mateo 28, cuando tenemos el comandante de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero aquí en estos versículos lo que vemos es que se cambia un poquito y dice que la bendición y la paz que Juan le pide viene del Padre, de los 7 espíritus y de Jesucristo. Si uno se pone a ver, ¿quiénes son esos 7 espíritus? ¿Quién puede ser que se puede incluir en la fórmula de Padre, Hijo y Espíritu Santo? Y lo que podemos ver es que al principio de Juan, esos 7 espíritus, el número 7 representa un número de perfección, que lo que está representando aquí es que los 7 espíritus es un espíritu, es el Espíritu Santo, que él es el espíritu perfecto que como el Padre y como el Hijo le da la paz a la iglesia. Si tú lo ves en una otra forma diferente, ponle una forma literalmente, va a tener 7 espíritus con el Padre y el Hijo, el cual da paz. Y ahí podemos ver lo que esto nos ayuda es que ya al principio del libro, un libro que estamos hablando de revelaciones que Dios nos da sobre las cosas que son bien espirituales, lo que estamos viendo es que cómo Juan va a usar los números, que los números van a representar algo, que los números no son literalmente, pero que están representando algo. La posición amilenial usa los 4, entiende que sí, había una iglesia que pasó por persecución, no negamos eso, y hay cosas que vienen al futuro. Leímos que estas son las cosas que van a ocurrir o que vienen de venir, y que sí, no queremos negar lo histórico, pero también lo tenemos que coger en una forma completa, en una forma que lo podamos leer al clímax de lo que el libro es, y podamos ver que sí, no, Juan mismo usa números para representar cosas que son
que son de verdad, pero están simbolizando algo. No sé si eso No, da a entender. lo explicaste bien detallado. Y estando en esa misma dirección, entendiendo ahora que la posición amilenialista tiene una interpretación más idealista de lo que es Apocalipsis. Otras posiciones que interpretan Apocalipsis o el libro de Revelación de manera literal, pues cuando vamos a hablar de lo que es el anticristo, cuando interpretan el anticristo, pues es interpretado como una persona que literalmente viene, que tiene una influencia en el mundo. ¿Cómo la posición amilenialista interpreta lo que es el anticristo? Sí, nosotros lo interpretamos como, creo que como Juan lo interpreta. Y digo que Juan, como el escritor no solo de Apocalipsis, pero del Evangelio de Juan y las 3 cartas que él tiene. Si nos vemos a ver y lo vemos en una forma completamente del autor que es Juan, podemos ver que Juan, para él, el anticristo ya ha venido, el espíritu del anticristo ya ha venido, y lo vemos en Primera de Juan. Y ese espíritu del anticristo son todos los que niegan que Cristo vino que él es el Hijo de Dios, que él es el Cristo, que Jesús es el Cristo que vino en carne. En una forma podemos decir que ya el espíritu del anticristo está aquí, está presente, está en toda religión, en toda doctrina, en toda enseñanza que niegue quién es Jesús. Y en otra forma podemos decir que sí, esperamos a un anticristo que sería la consumición de todos los anticristos, que sería una figura que se va a representar, que para la posición de nosotros vendrá antes de la venida de Cristo, pero ya cuando él se coge esa posición, Jesús bajará y lo va a derrotar, ganará esa batalla. Pues sí, lo vemos en 2 veces. O sea, que lo que estamos viendo es que hay muchos anticristos. Hay muchos que niegan a Cristo en su doctrina, en su enseñanza, en su contra de fe, pero va a haber uno que va a venir y él va a ser como la representación de todos esos, en la cual él se va a alzar por Satanás lo va a usar para decepcionar a las naciones, y ahí es que podemos entrar a Apocalipsis 20, que él va a decepcionar a las naciones y le va a reunir y cuando digo naciones, son las naciones que no, Apocalipsis usa la palabra naciones como para la gente que no tiene fe, y para gente que tiene fe. En Apocalipsis 7 hay naciones y tribus y lenguajes que están presentes del trono del Señor, y esos tienen fe. Y hay otras naciones, hay otra gente, otros tribus y lenguajes que no quieren someterse al reino de Jesús, y ellos se van a ir con el anticristo, y eso sería la batalla final, en la cual Cristo viene y regresa y derrota a ese falso anticristo y a las naciones que no tienen fe, no han tenido fe. Y seguimos en esta misma línea de lo que es la interpretación de manera idealista, la posición que aguanta la posición amilenial. ¿Cómo ustedes ven o interpretan lo que es la marca de la bestia, el famoso 666? Sí, a ver si... Vamos a ver, yo tengo... Disculpa, déjame parar. Ok, la marca de la bestia, eso es lo que lo vemos en Apocalipsis 13, 16. Yo escribí esto para darle un resumen pequeño, porque podemos estar toda la noche aquí hablando de la marca.
Se escribe la marca de la bestia es una falsificación del sello del nombre de Dios en los santos. Y puse esta referencia aquí porque lo que vemos es que los santos también están marcados por Dios. Ellos tienen una marca, no la marca de la bestia, en el libro de Apocalipsis. Y a la bestia le pertenecen los que están marcados y son sus esclavos. Las especulaciones sobre una marca visible pierden de vista el punto principal de la distinción espiritual entre los dos grupos, especialmente porque el nombre de Cristo y el Padre en la frente de los redimidos, en el capítulo 14, versículo 1, justo después de esta misma marca, no es solo una marca física visible, sino espiritual. Lo que estamos hablando para mí, lo que representa la marca de la bestia, es una marca espiritual en la cual los impíos se inclinan a adorar a la bestia y, uh, y la bestia los marca a ellos no con algo físico, pero con una marca que representa que ellos son de él. Y lo que nos debe, a veces nosotros lo leemos con los ojos o con los lentes de nuestra posición y, y se entiende que cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, como hemos visto en la historia humana, los esclavos son los que son marcados. Y al marcarse, no es que tengan algo, o sea, los esclavos tienen algo físicamente, pero la representación aquí, lo que representa es que el que se marca por la bestia le pertenece a la bestia, y el que Dios marca le pertenece a él. La distinción es, el que tiene la marca de la bestia no es que tiene algo que sea visible, pero que él se está lineando con la bestia contra los que tienen la marca de Dios, que tienen su nombre, se ajuntan con Dios. Wow. Y si nos vemos, y si nos vamos un poquito más profundo, si nosotros leemos en el contexto de lo que se está leyendo la marca de la bestia, o sea, que no van a poder comprar, no van a poder comer y todo eso, lo que pasa es que en ese momento aparece que, y para la posición de nosotros, es que sí va a haber un momento, una gran tribulación que no entendemos cuánto va a durar, pero en esa gran tribulación yo creo que la iglesia va a estar en eso, y el que se niegue postrarse hacia la bestia o alinearse con la bestia no va a poder vivir ponle con los freedoms, Las libertades. la libertad que tienen aquellos que están marcados por la bestia, no físicamente, pero porque ellos se alinean con la bestia. Es como Daniel y sus amigos. Ellos tuvieron que pasar por una vida difícil porque no se alinearon con el rey, pero se alinearon con Dios. ¿Y qué fue lo que Dios hizo? Y en la tribulación, Él estuvo con él. Él no los sacó de la tribulación, pero estuvo ahí en el fuego con ellos y se mantuvo con ellos. Hay una otra pregunta que hay un detalle que tiene la posición amilenial, es que entiende o interpreta que no todo el Apocalipsis en sí está ordenado cronológicamente, sino que hay versículos que se repiten uno del otro, como por ejemplo, si no me equivoco, el mismo 19 no lo ven como algo que pasó antes, sino es como puede ser como dos ángulos. ¿Estoy en lo correcto? Ajá. Sí, y antes de llegar ahí, también nos ayuda a ver que la Biblia hace esto varias veces. Génesis 1 y Génesis 2. No es que hay dos creaciones, es que lo estamos viendo de dos perspectivas. Génesis 10 y Génesis 11. Es bien interesante que en Génesis 10 vemos que las tribus se dispersan, se echan para... Se separan. Se separan y hay lenguajes. Pero uno se pone a preguntar, ¿pero dónde vienen los lenguajes? Ok, viene Génesis 11, que es la Torre de Babel.
So que lo que estamos viendo en Génesis 10 es el resultado de lo que va a ocurrir en Génesis 11. Y si lo lees cronológicamente, no hace sentido. Porque no, si la Torre de Babel ocurre antes de Génesis 10, pero en el flow de la escritura ocurre primero. So, es interesante ver que esto es una táctica que los escritores de la Biblia usan, que ellos no siempre quieren usar cosas cronológicamente. Ellos lo que quieren, la mayoría y dependiendo en qué tipo de genre sea el libro, hay algunos libros que son históricos, hay algunos que son poéticos, hay algunos que son proféticos, que profetizan. Eso va a dictar cómo podemos leer el libro. So, en Apocalipsis vemos esto, que Juan, y Juan como autor también, él escribe teológicamente y no solo históricamente. Otro punto, y voy a llegar a Apocalipsis, pero lo que estoy tratando es para que veamos que la Biblia en su totalidad usa esta forma de escribir. Juan, en su evangelio, él, diferente de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, pone que Jesús llega al templo y tumba la mesa y lleva a todos los que están vendiendo en el templo al principio de su evangelio. Y todos los otros, Mateo, Marcos, Lucas, lo ponen lo último de su ministerio, ya casi a lo último, pero Juan lo pone al principio del ministerio. Y uno se pone a preguntar, pues, ¿Jesús lo hizo 2 veces? Este evento ocurrió 2 veces. Tanta ira él tuvo, o ellos no lo entendieron el primer año, y él vino 2 años después, antes de morirse, al templo, y lo hizo otra vez. Para mí, parece que no, Jesús lo hizo una vez, pero Juan, él no lo está escribiendo cronológicamente. Él lo que quiere que tú veas es que él es el templo. Él mismo, él es el templo. Y él va a limpiar a todos aquellos que no vienen a adorar, a sacrificar al templo que es sobre todos los templos. Y si uno se pone a ver, lo que pasa eso, en el contexto que cuando Juan escribe eso, Jesús está enseñando a los fariseos, a ellos que vienen al templo. O sea que Juan no escribe cronológicamente. Cuando llegamos a Apocalipsis, creo que tengo otro slide, déjame, para enseñar, que nos ayuda a ver que es difícil ver si lo vemos cronológicamente. Vamos a empezar aquí. Y claro, y todos los que, tu audiencia que quiera, yo lo que pido es que no lo cojan por mí, pero que vayan a Apocalipsis y lo lean. Amén. Esto es lo que vemos en Apocalipsis 12, del 7 al 11, y en Apocalipsis 20, del 1 al 6. Vemos que aparece un evento que se parece, como digo, sinónimo o casi cerca o lo mismo. Hay una escena celestial, hay una batalla angélica, Satanás se arroja hacia la tierra. Los malvados oponentes de los ángeles se llaman el gran dragón, la serpiente antigua. Estoy leyendo del capítulo 12 ahora, que se llama el diablo o Satanás. Tienen estos mismos nombres. Satanás se llena de furor y porque sabe que le queda poco tiempo. Después, versículo 10, la derrota de Satanás resulta en el reino de Cristo y sus santos. Y después en versículo 11, en capítulo 12, dice que el reinamiento de los santos basado no solo en la caída de Satanás y la victoria de Cristo, sino también en su fidelidad de los santos hasta la muerte. Y vemos que esto casi mismo ocurre en Apocalipsis 20. Solo nosotros lo que tenemos que preguntarnos es, estos 2 segundos eventos en la cual hay varias batallas en un espacio celestial, y la palabra que se usa es que
hay recapitulación en el libro de Apocalipsis. So, podemos ver esto también, estos versículos. So, tú estabas hablando del capítulo 19 y el 20. Si uno se pone a ver bien cerca, el capítulo 19 describe mucho de lo que Ezequiel escribió en capítulo 39 en el libro de Ezequiel. Pero Ezequiel, para Juan, no es la primera vez que lo usa. Y él lo usa en el capítulo 16 y lo usa en el capítulo 20. Y si tú te pones a ver, el capítulo 38 y el capítulo 39 de Ezequiel está representando una batalla. Y es un evento. Pero Juan lo usa, ese mismo evento, y lo usa 3 veces. O sea que él coge el mismo evento y lo que te está dando es como si alguien ve como un juego de deporte que te dan los highlights, que es el mismo play. So, porque a veces en el Super Bowl, o sea, llegó a la línea o no llegó a la línea y tienes tantas cámaras y la cámara te da de un ángulo, de otro el otro, Diferentes ángulos. diferentemente, pero es el mismo momento. No es que hay diferentes momentos, te lo está dando de diferentes perspectivas. Y para el amilanista vemos que Apocalipsis nos da estos ángulos para reforzar a la iglesia que está sufriendo y está yendo por una tribulación y le está diciendo, Jesús gana, Jesús gana, Jesús gana, sus santos ganan. O sea, que él está enforzando y repitiendo, o sea, que no nos podemos perder, que Juan le está escribiendo a gente literalmente ellos han visto a lo mejor hijos, padres, madres, familiares que mueren por su fe y el mensaje que Apocalipsis le da a ellos, que Dios le da a través de Juan, es que Él gana. Él gana la batalla en el 16, Él gana la batalla en el 19, Él gana en el 20. Pero es la misma batalla. Y si tú te pones a ver, en esas batallas, los que caen son diferentes. En el 20, el que cae es Satanás. En el 19, el que cae es la bestia y las naciones. En el 16, el que cae es como la ciudad, Juan te lo quiere dar de diferentes perspectivas. 16 se parece como que es más de terrenal. Él lo está viendo como de la tierra. Los que caen son los que no tienen fe. Después en el 19, el que caen son la bestia. Y después en el 20, ¿cuál es el que tiene que caer? El último que tiene que caer es Satanás. En todas las perspectivas que te da, todos los enemigos que tenga la iglesia caen. Porque si uno fuera a interpretarlo literalmente, eh, está Jesús peleando 3 o 4 veces. Sí, y se hace difícil. A ver, déjame irme al 10. Si nos vamos al capítulo 19, que nos dice que en esta batalla, déjame buscar la referencia para leerlo bien. Si nos vamos al 19 y empezamos en el 11. Y dice, y el cielo abierto, y vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama fiel y verdadero, que la mayoría de los interpretadores vemos que esto es Cristo, y creo que en cualquier posición que tú tengas, todos aguantan que la posición que esto es Cristo, que es el fiel y verdadero, con la justicia juzga y hace la guerra. Esto es la batalla que estamos hablando. Sus ojos son una llama de fuego y sobre su cabeza hay muchas diademas y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Y es interesante que a veces cuando Juan quiere que nosotros sepamos lo que va a ocurrir, aquí nos dice que no sabemos el nombre y él después nos dice el nombre. Vamos a hacer que nadie conoce sino él y está vestido de un manto empapado en sangre y su nombre, pero como que el nombre, si no, nadie no sabe el nombre, pero aquí nos dice el nombre, el verbo de Dios y los ejércitos que están en los cielos vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos, de su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones y las
regira con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso, y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. So, ¿qué es lo que vemos aquí? Que Jesús viene y derrota a las naciones. So, si lo ves cronológicamente, ¿qué le pasó a las naciones? Si yo lo leo literalmente, las naciones se fueron. Ya no hay naciones. So, si te vas al capítulo 20 que leemos empezando en versículo 2, prendió al dragón, la serpiente antigua, que el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo cerró y lo selló sobre él, para que no engañara más a las naciones. ¿Cuál nación? Si no hay naciones, todos se murieron. O si lo que puede ver es que Jesús no lo ganó. Jesús como que dejó unos cuantos y se le olvidó a algunos. Pero para mí el 19 se ve como una batalla final, que él los tumbó a todos. Y si eso pasó, no hay ninguna naciones para tener el capítulo 20. La otra opción es, para mí, es que podamos ver que el 19 es un ángulo de esa batalla y el 20 es otro. Wow. Y, y como se explica, ¿verdad? Que hay que entender, y yo en eso estoy bastante de acuerdo, en que hay que entender que hay diferentes ángulos, porque no es que hay una pelea, después se levantaron otra vez, otra pelea, se levantaron otra vez y otra pelea, ¿verdad? Hablando así de peleas contra el enemigo, la postura, vuelvo y repito, ¿verdad? Hago mucho hincapié en mencionar la postura amilenial, porque hay personas que a veces ven el video más después no lo ven desde el principio. Y repito, ¿verdad? La postura amilenial, según la postura, me corrige si estoy en lo incorrecto, pero tengo entendido que enseña que Satanás fue ya atado cuando Jesús murió y venció en la cruz de Calvario. Ahora, ¿verdad? Hay unos textos bíblicos. Esto es algo que voy a estar haciendo con todas las posiciones, ¿verdad? Voy a estar haciendo preguntas que no son muy fáciles. Que vuelvo y repito, ¿verdad? Se toma la postura de que Satanás fue ya atado cuando Jesús murió y resucitó al tercer día. Entonces, ¿cómo ustedes interpretan estos versículos que voy a leer? Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 18, que dice: por lo cual quisimos ir a vosotros, yo, Pablo, ciertamente, una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Apocalipsis capítulo 2, versículo 13, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Y el último porción bíblica que tengo es Segunda de Corintios, capítulo 2, versículos 10 y 11, versículos 10 y 11, que dice: y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo he perdonado. Si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Leí estos versículos porque si, según, ¿verdad? Hago esta pregunta. Se especula que todavía Satanás está operando aún después de del sacrificio y la
resurrección de Jesucristo. You know, so, a veces lo que hacemos con Apocalipsis 20 es que paramos corto. porque si lo leemos bien, dice que Satanás ha sido atado para no decepcionar a las naciones. Que tiene un propósito de su atamiento. No dice que él está atado para no hacer nada, pero tiene un propósito en la cual él está atado. Otra vez voy. ¿Qué es lo que nos dice Apocalipsis de las naciones? ¿Cómo usa Apocalipsis el libro Las Naciones? So, en las naciones vemos porciones de Apocalipsis que las naciones vienen hacia Cristo, lo aceptan, lo adoran, se someten debajo de él como el rey, y hay otras naciones que no. So, lo que vemos aquí para mí es lo que nos dice Jesús en Mateo 28. Si nos vamos a Mateo 28 y podemos, y claro, hay libros, o sea, que lo que estoy dando un breve paso, sobrepaso de todo, pero si nos vamos a Mateo 28, o sea, a lo último del libro, muchos de estos versículos que muchos de nosotros conocemos, empezando en el 19, disculpa, empezando en el 18, dice, y alcanzándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y es que tenemos que, o sea, a veces hay que cogerlo, es que a veces los versículos son como que tan populares, lo hemos escuchado tantas veces que como que se nos olvida preguntar qué es lo que Jesús nos está enseñando. ¿Qué es lo que significa que toda autoridad fue dado a Jesús? Él no tenía autoridad antes. ¿Qué es lo que, o sea, y uno hay que pensar cuál es la autoridad que fue dada a Jesús? Y para nuestra posición, esa autoridad no es la autoridad de ser Dios. Él siempre ha tenido esa autoridad. La autoridad que él toma es la autoridad de ser el Cristo. Acuérdate que el Cristo es una posición, es un título que se estaba esperando del rey, del Mesías. Y esa es la autoridad que él tiene para tener todo dominio, todo poder como el hombre Dios. O sea, que no es la autoridad, no estamos hablando de una autoridad de la posición de Dios. Él es Dios, él tiene toda la autoridad. Pero en esta autoridad, ahora él tiene la autoridad para mandar a sus discípulos hacia las naciones para que las naciones puedan recibir el evangelio. So, en nuestra posición interpretamos Apocalipsis 20 cuando vemos que Satanás fue atado para no decepcionar a las naciones, es que en el momento que Cristo entra, empieza su ministerio, muere, resucita, asciende, sube hacia el cielo. En todo eso, él le quita la autoridad a Satanás como el Cristo. Él siempre como Dios ha tenido la autoridad sobre todo, pero como el Cristo le quita la autoridad para que su evangelio pueda alcanzar a todas las naciones. Y por eso es que cuando Satanás el atamiento se quite, que él va a decepcionar a las naciones que ya no tienen fe. ¿Para qué? Para reunirse para una batalla contra Jesús. O sea, que esas naciones no van a tener no va a otra oportunidad para salvarse, porque ya lo que viene es la batalla contra Jesús en la cual Jesús va a ganar. Sí, que el límite que realmente se le fue puesto, ¿verdad? Según lo que explicaste, es el hecho de influenciar en las naciones. Uh-huh. Pero lo demás sí. todavía... O sea, y uno lo puede ver, o sea, uno repasa la historia de la Biblia y la única nación en la cual tenía a Dios era Israel.
Y sí, claro, tenemos ejemplos de Ruth o de otros entrando hacia la nación de Israel, pero la mayoría de las otras naciones no tenían a Dios, estaban atados por la influencia de Satanás, y cuando viene Jesús se cambia. Él deja que el evangelio, porque él tiene toda la autoridad, ir a las naciones, y ya Satanás no puede decepcionar a las naciones. Pero nunca en el texto nos dice que está atado para todas las influencias. Es solo para esa. Y tenemos que tener eso en mente, porque cuando se deja ir libre, él hace lo que no podía hacer. Era engañar, decepcionar a las naciones. Um, tengo otra pregunta. Yo sé que esta pregunta sería otro programa aparte, porque es tanta la información, y tiene que ver con Mateo 24, y diría yo 25 también, Mateo 24 y 25. Eh, ¿Cómo la posición amilenial interpreta esos dos capítulos, si fueran a decir de esa manera? Sí, eso tengo un slide. Déjame, ¿dónde lo puse? Ok, aquí. Amén. Ok, so vamos a ir a los versículos. So, Mateo 24. Y Jesús le está enseñando, o sea, está al final de su ministerio, le está enseñando a sus discípulos qué es lo que va a ocurrir. Y empezamos en el versículo 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado, diciendo: dinos cuándo sucederá esto, y cuál será la señal de tu venida y la consumación de este siglo. Vamos a parar ahí. Hay dos preguntas que ellos preguntan aquí: ¿cuándo y cuál será? ¿Cuándo es el tiempo y cuál será y ellos preguntan, y la pregunta se hace en los, no hay un plural, ellos preguntan cuál será la señal de su venida. Ellos están buscando, y ellos, y vemos que son dos preguntas, porque ellos, los discípulos, cuando digo ellos, los discípulos ven que la venida de Cristo y la consumación del siglo vienen a la misma vez. Por las dos preguntas, o sea, ellos preguntan por las señales y el cuándo y las señales. Y Jesús le da la respuesta, pero se la da en reversa. Él le da las señales primero y después le dice el cuándo. So, si vemos, yo puse aquí, tratando de pasarlo un poquito. So, él le da que las señales, vamos a ver, so, él incluye en lo plural, no solo en el singular. So, que va a haber muchos anticristos, lo vemos en versos 4 y 5. Va a haber guerras, va a haber hambre, persecución, traición, falsos profetas, amor enfriado, el evangelio predicado, y todo eso. Pero ¿qué es lo que ocurre en todo eso? El evangelio se predica, que para mí enforza Apocalipsis 20, que el enemigo todavía tiene una influencia, pero la cual él no puede tocar, es el evangelio que se ha predicado a todas las naciones. So, Jesús le dice: mira, esto va a ser señales del tiempo final. Todo esto va a ocurrir, pero el evangelio se va a predicar. Ahora, hay un cambio después del versículo 14. Y aquí, este cambio, sí, para mí hay un doble cumplimiento. Y llego a eso en un momento, pero se parece que del 15 al 31 podemos entender que Jesús también habla como el gran profeta. Acuérdense que Él es un profeta. Y Él, como el gran profeta que él es, Él profetiza algo que va a ocurrir en la época de los discípulos, y también en esa misma profecía puede extenderse al futuro, que puede tener un doble cumplimiento. Y para ellos se cumple con la caída del templo en el año 70. Pero también lo que vemos es una intensificación de lo mismo de lo mismo que Jesús habló, del 4 al 14, pero
intensifica a los últimos tiempos, que sería lo que podemos llamar como la gran tribulación, que va a venir el anticristo. No va a haber muchos anticristos, va a venir el anticristo, va a haber una gran tribulación, va a haber, pero los escogidos van a ser preservados, va a haber falsos profetas. ¿Y qué va a ocurrir en este momento, en este periodo? La venida de Cristo. O sea que no hay una división, lo que es importante aquí, creo que lo puse aquí, sí, en las perspectivas de Cristo, en el punto ahí, que Jesús describe esto como los comienzos de dolores de parto. Y si uno se pone a pensar, si mi esposa está embarazada ahora, el bebé está aquí, pues claro, el bebé está en el vientre de la madre, pero el bebé está aquí con nosotros, pues no, está en el vientre de la madre. Se tiene que intensificar al momento de los 9 meses para que venga el bebé, pero otra vez, el mismo embarazo, el mismo proceso, pero se intensifica hasta que venga el momento final. Y así podemos ver Mateo 24, que estamos viviendo en unos momentos de tribulación que se van a intensificar hasta que venga Jesús. Eduardo, perdona que interrumpa. Quería hacer un paréntesis en esa parte de lo que es la perseverancia de los escogidos. Pues está, como sabemos, los premilenialistas interpretan eso como la perseverancia de los escogidos es a través de un rapto, o como dicen en inglés, a secret rapture. Como la posición amilenialista quizás interpreta de cómo es que el pueblo va a ser preservado de alguna manera. Sí, a mí lo más fácil, o sea, podemos usar mucha terminología, pero lo más fácil que podemos hacer es cómo Dios lo ha hecho. Sería una gran pregunta. ¿Cómo Dios lo ha hecho en el pasado? Un gran ejemplo sería Israel en Egipto. Egipto fue juzgado completamente. Todas las plagas llegaron a Egipto y Israel no le pasó nada. Al pueblo, a los elegidos, a los que eran de Dios. Ellos, Egipto, ¿se acuerdan? Estaban en tinieblas, estaba todo oscuro, pero había luz en el campo de los israelitas. Y cuando vino la última plaga, que el ángel viene y va a matar al primogénito, Dios le dio la promesa de la sangre para que ellos no se mueran. O sea que ellos estaban en el medio del juicio y fueron preservados. Otro ejemplo, Noé está en el medio del juicio, pero fue preservado. Que para ser preservado tú no tienes que salir del juicio, solo tienes que tener a Dios. O sea, otra vez voy a Daniel y a los 3 amigos. Están entre el medio del juicio, están en el medio del fuego, pero son preservados por la mano de Dios. O sea, que el ser preservado para mí no tiene que tener una forma de que Dios te tiene que sacar del juicio. Creo que muchos de los testimonios que tenemos en la Biblia, el pueblo de Dios y la gente de Dios están en el medio del juicio, pero Él los cubre cuando el juicio está cayendo. Amén. Tengo una pregunta ya para estar culminando, es más como una pregunta personal que tengo para ti. De verdad te agradezco que has explicado la posición amilenialista. Yo creo que lo explicaste de una manera que si yo lo estuviera escuchando por primera vez, hubiera aprendido muchísimo, ¿verdad? Y te agradezco el tiempo que sacaste para poner toda esta información. Pero tengo entendido, yo te conozco, fuiste hasta estudiante mío en el MISPA y ahora puedes ser maestro mío.
Eh, pues fuiste prácticamente nacido y criado en el ámbito pentecostal. Pues obviamente yo sé que hubo un momento que tú tenías quizás el punto de vista premilenial. Explícame cómo fue esa experiencia de, de, de transición, diría yo, de transición entre eh, el, tu teología premilenial a milenial. Sí, de verdad que no fue nada que me levanté un día y como que, ok, voy a cambiarlo hoy. Lo que sí ocurrió, yo soy el líder de los jóvenes que tenemos aquí en la iglesia, y cada año nosotros estudiamos un libro de la Biblia. Este año estamos en el libro de Romanos, el año pasado estábamos en Deuteronomio, y un año estábamos estudiando el libro de Apocalipsis. Estudiamos el libro de Apocalipsis con los jóvenes, y para mi estudio, o sea, como yo lo hago, no es que todos todos tienen que hacerlo, pero antes de yo enseñar un libro, yo lo leo, y lo leo varias veces y lo leo otra vez. Ese verano, porque empezamos nuestros estudios con los jóvenes cuando empiezan las clases, que empiezan en septiembre, de septiembre hasta el último del año de escolar, y terminamos. Ese verano, yo creo que te leí Apocalipsis como 8, 9, 10 veces, el libro completo. Y lo que yo empecé a ver es que se hace bien difícil para mí. Entiendo que hay otros que pueden tener esa posición y lo pueden ver. Se me hace, y a mí me enseñaron, para yo interpretar algo, tengo que empezar con lo más cercano y después alejarme. Digo eso porque yo quiero que Apocalipsis interprete Apocalipsis. No quiero que algo entre afuera de Apocalipsis hasta que tenga. Y claro, hay cosas que imposibles, o sea, que imposible que podamos interpretar Apocalipsis si no tenemos otra información básica que sea información cristiana, ¿sabes? Hasta en el primer capítulo, pues, ¿quién es Cristo? Pues tienes que saber quién es Cristo, ¿sabes? Esa es información básica. Pero yo, usando Apocalipsis como la base de interpretación, yo pude ver que Juan, la forma en la cual él escribe con mucho simbolismo. Él escribe para que, y la razón para la cual él escribe es para que la iglesia en la cual él está escribiendo, esas 7 iglesias, ellas puedan, dos cosas, puedan ser comforted. ¿Cuál es la palabra? Perdón. Consolada. Consolada, y también para que puedan ser ya son las 10, se me está el challenge. ¿Cuál es la palabra para challenge? Retado. Esas dos cosas. Él los reta en los primeros capítulos y le dice, si no te arrepientes, yo mismo, Jesús, el que está dentro de la iglesia, le quita su luz. Y acuérdate que es lo que le enseña en Mateos, que nosotros somos la luz del mundo. Si pierdes la luz, ¿qué tú eres? Nada. No tienes ningún testimonio. Eso es la reta. Tienes que caminar en fe, en fidelidad, para que tu luz no se te quite. Pero también él viene y con el mismo mensaje puede aconsejar y consolar al pueblo y decirle, yo voy a ganar la batalla. Y cuando me puse a leerlo y leer, es que no pude poner, si lo leía literalmente, hay posiciones, hay versículos, hay 2, creo que no tengo la referencia ahora, creo que en capítulo 16 y después el otro, el 18 o el 19, no me acuerdo, en la cual Juan dice que todas las montañas se fueron, porque había un gran juicio y las montañas se fueron. Pero después ocurre otra vez, pero si no, las montañas ya no se habían ido. ¿Cuáles montañas? Y dice todas las montañas. O sea, que te dice, que específicamente dice todas las montañas se fueron, y yo es que, pero si lo leo cronológicamente,
Lo que puede pasar es que Dios lo recreó y hizo más montañas. Eso puede ser una opción. Pero Apocalipsis no nos dice eso y tampoco en el resto de la Biblia nos dice que Dios recrea más montañas de lo que hay. Se me hizo muy difícil, solo leyendo Apocalipsis o ve a través para interpretar Apocalipsis por el libro debe que ser, o sea, de lo que él está escribiendo, Juan está escribiendo. Y de ahí, con Apocalipsis entendiendo así, y después, o sea, ya que tenía Apocalipsis, me puedo ir a otros versículos, a otros libros de la Biblia, en la cual ya yo tenía una fundación más fuerte, y después tratar de cómo se parejan este libro, cómo van juntos, porque la Biblia va junta, no se contradice. Y allí hubo un proceso de entender y aprender de leer más. Pues estábamos hablando antes del programa, la palabra o la posición amilianista nunca la había escuchado, o sea, eso era algo nuevo para mí, pero cuando me puse a leer esa posición y ver cómo ellos podían interpretar no solo Apocalipsis, pero Apocalipsis también con toda la Biblia, para mí es una posición que yo puedo ver que se alinea con toda la Biblia y hay las otras posiciones. Se me hace difícil coger los versículos y leerlo a face value, a leerlo como se deben leer. Pero eso sí me ha ayudado, a lo mejor algo un poquito son más práctico, sí, me ha ayudado a entender, como Pablo dice en Romanos 14, que hay algunos que quieren celebrar el sábado y hay algunos que no quieren celebrar el sábado. Hay algunos que quieren comer carne y hay algunos que no quieren comer carne. Pero tiene que ir lo que lo va a juzgar es la conciencia. Para mí, creo que en todas las posiciones que se van a tomar en este canal, creo que todos van a decir que Jesús va a regresar, que Él va a ganar la batalla y que los que tengan fe, los que han puesto su fe en Él, entran con Él al nuevo cielo y la nueva tierra y vivirán con Él por la eternidad. Y todos aquellos que no van a ser echados hacia el lago del fuego y van a estar juzgados por la eternidad. ¿Cómo y cuándo se va a ocurrir? Ahí vamos a tener diferencia, pero no tenemos diferencia en quién es Dios, quién es Jesús, cómo estamos salvos por la fe. ¿Sabes? Por mí, si alguien tiene otra posición, como que no me afecta en la manera de que creo que la posición que yo tengo, puedo ver esa interpretación mejor y quiero que esa persona la pueda ver así, pero si no llega a esa posición, yo sé que donde va a llegar es conmigo al cielo con Jesús. Sí, y eso fue, prácticamente ese ha sido el propósito de hacer este programa, es de que podamos escuchar las cuatro escuelas, ¿verdad? Con esa actitud, con ese corazón, de que entendemos que hay una parte fundamental que no se negocia y es la venida de Jesús, la venida de su segunda venida. Yo en una ocasión estaba dando una clase en la escuela, en la iglesia, perdón, y yo lo presenté de esta manera. Es como si yo mandara a buscar un Uber para que me fuera a buscar, pero que se crea una discusión. Uno dice, no, va a venir una SUV a buscarte, un truck. No, que va a venir un carro a buscarte. No, que es un Toyota o que es un Mercedes. Y digo, bueno, tú sabes, en realidad yo lo que necesito es que me vengan a buscar. Yo lo que estoy seguro es que el Uber viene, sea en un Toyota, sea, ¿verdad? En un Mercedes, pero lo seguro es que viene. Y yo te agradezco mucho, Carlos, porque hiciste una labor súper excelente. Yo mismo habían cosas que explicaste que de la posición amilenial que no sabía y te agradezco, y gracias por haber aceptado la invitación
haber aceptado la invitación y ser parte de esta serie escatológica. Así que... Sí, gracias por tenerme y que sea una bendición a todos los que lo escuchen. O sea, yo estaba orando antes de empezar y de verdad que la oración es que como Pablo dice en Efesios, que sea para edificar a su pueblo, edificar a su gente. O sea, que no sea para, que eso sea la bendición. Amén. Créeme que yo, lo personal, puedo decir que fui edificado con este programa, ¿verdad? Y que no sea la última vez que te vea por aquí, Edgardo, ¿verdad? Y en otros temas que desarrollemos, me gustaría invitarte nuevamente al programa. Los que no se han suscrito a nuestro canal, ¿verdad? Estamos allí tratando de traer todos estos temas. Compartan este video, déjenle saber a sus familiares, a sus amigos, ¿verdad? Que pues tenemos este canal con temas que quizás mucha gente no se atreve a tocarlos, pues nosotros nos hemos tirado esa misión de hablar de todos estos temas que son para edificación, ¿verdad? De la iglesia. Edgardo, nuevamente, thank you y felicidades en esa añadidura en tu vida. Sí, sí. No, pues de verdad que muchas gracias, Emanuel, y espero que a lo mejor I'll be back. Yes. Como dice el Terminator.